Hola, mi nombre es Paulina Gómez y yo les voy a hablar sobre remediación de suelos contaminados, específicamente sobre bioremediación. ¿Por qué es importante limpiar suelos contaminados? Pues porque los suelos están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la comida que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Para eso interviene el suelo. Lo malo de la contaminación en el suelo es que es invisible y esto afecta muchísimas de sus características, entre ellas su capacidad de filtrado, lo que quiere decir que ya no tiene o está perdiendo la capacidad para retener contaminantes, por lo que estos están pasando a nuestros alimentos y a los mantos acuíferos. Con esto se pone en riesgo la seguridad alimentaria, es decir, la cantidad de alimentos que podemos producir para que podamos consumir no solo nosotros, sino las generaciones futuras. Una de las razones de la contaminación del suelo son las malas prácticas agrícolas y la agricultura extensiva. Y dentro de esta se encuentra el uso de antibióticos en el suelo, lo que puede eliminar a los microorganismos del suelo y con esto se pueden poner en riesgo la producción de los mismos antibióticos, ya que estas sustancias en su mayoría provienen de organismos que de la manera natural habitan el suelo. Un suelo. ¿Cómo podemos seleccionar una tecnología para remediar un suelo? Pues esto depende de la selección de una tecnología depende de distintas cuestiones. La primera de ellas es con base en el tipo de contaminante y las características físico-químicas de este, también dónde se localiza el sitio y para qué se utiliza. La tercera es las características físico-químicas que tiene el suelo. Y la cuarta es la capacidad que tienen todas las tecnologías de remediación. Entonces, con base en alguno de estos, nosotros podemos seleccionar una tecnología, pero déjenme andar un poquito en cada uno. Por ejemplo, para tomar en cuenta los contaminantes, tenemos que conocer la estructura que tienen, en qué concentración se encuentran en el suelo, qué tan tóxicos son, cómo se transportan, es decir, cómo se difunden y cómo interaccionan con los componentes del suelo. También, por ejemplo, qué tan biodegradables son estos contaminantes. Otra, otra cuestión que podemos tener en cuenta es el tipo de suelo. ¿Para qué se va a usar ese suelo? ¿Va a tener un uso industrial, un uso residencial o un uso agrícola? También con base en las características del suelo, por ejemplo, su contenido de minerales, su contenido de materia orgánica, el contenido de organismos que tiene, qué tan permeable es al movimiento de agua. Y finalmente podemos elegir una tecnología con base en una estrategia de remediación, así queremos remediar en el lugar o fuera de él y qué tipo de tratamiento podemos aplicar. Entre los tratamientos que podemos aplicar están las tecnologías biológicas. Estas utilizan organismos vivos, por ejemplo, plantas, algas, hongos y o bacterias, para remover, degradar o transformar contaminantes, ya sean orgánicos o inorgánicos, para así atenuar el efecto que estos tienen en el ambiente. Estas tecnologías biológicas se basan en distintos procesos como reacciones de óxido de reducción, procesos de absorción y desorción, intercambio catiónico y acomplejamiento y quelación. Y se pueden aplicar en distintas condiciones, ya sea utilizando los organismos que están en ese lugar o introduciendo nuevos organismos. Se puede aplicar dentro del sitio, es decir, in situ, o fuera de él, es decir, ex situ, y se puede llevar a cabo en presencia o en ausencia de oxígeno. Entre las ventajas que encontramos para la bioremediación están los costos, su beneficio para el medio ambiente, que los contaminantes se destruyen y que no hay necesidad de un tratamiento posterior. Entre las desventajas están los tiempos de tratamiento, que a veces se pueden generar productos más tóxicos que los contaminantes iniciales y que depende del tipo de suelo si se puede aplicar o no un tratamiento de bioremediación. Entre los ejemplos más comunes que podemos encontrar está la bioestimulación, la fitorremediación y el composteo. Cada una de estas se utiliza en condiciones diferentes y para contaminantes diferentes y se pueden llevar a cabo algunas dentro o fuera de los sitios. Con lo que me gustaría que se quedaran de esta presentación es que remediar el suelo es imperante para la humanidad.
Y para esto necesitamos conocer los sitios contaminados. Si aplicamos una tecnología de bioremediación, para que ésta sea exitosa se debe llevar a cabo bajo ciertas condiciones y vamos a tener que controlar ciertos parámetros. Pero la bioremediación es la tecnología más amigable con el medio ambiente, aunque es la más lenta. Les dejo aquí algunas lecturas que les recomiendo para profundizar en el tema. Muchas gracias.